muchas veces que he estado yo en Arauzo, o alguna vez que te he visto, te había dicho, a ver si nos preparas algo, Alfonso, del comunero. Y así va a ser. Nos va a hablar un poco de la historia, de la desamortización de este monte que nos une con el pueblo de Arauzo. Bueno, pues a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Bueno, es un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros. Esto se dice siempre, pero yo lo digo de verdad. Con lo cual es distinto. Y bueno, pues cuando me comentó Enrique, dice, ¿de qué podemos hablar algo que interese a la gente? ¿Qué te parece si hablamos, además del comunero, de un robo que se produjo a los dos municipios en un determinado año, con lo cual no voy a hablar mal del gobierno, de ninguno, pero no lo robaron. Entonces, esto fue en 1860. Aquí hubo, en un momento determinado de la historia, una reorganización de los municipios y tocó en suerte, ahí no he sabido en qué momento se produjo, el que uno de los montes de la zona quedó como comunero entre ambas localidades, entre Arauzo de Miel y Huerta de Rey. ¿Cuándo pudo arrancar esto? Pues probablemente en el siglo XIV, siglo XV, anteriormente estaba otro tipo de organización con los alfoces, esto era el alfoz de Huerta, estaba el de Tabladillo, en el que estaba todo lo que hoy es Doña Santos y una parte hasta Pinarejos, luego estaba el alfoz de Clunia, que dependía Arauzo de Miel y otras 14 pequeñas localidades. En Huerta tenéis pues, otra docena de pequeñas localidades que no han subsistido el paso del tiempo y han desaparecido. Entonces, las organizaciones municipales no surgieron realmente hasta la época de los Reyes Católicos. Entonces, en aquel momento, yo pienso que sobre el siglo XIV, siglo XV, es cuando tenemos la organización que podemos ver en este momento de lo que entonces eran concejos y hoy son ayuntamientos, municipios. En aquel momento, en el año 1860, ya estamos con que el comunero está plenamente establecido, llevaba varios cientos de años, y de repente, pues el Estado decide que necesita dinero. Qué raro, ¿verdad? Decide que necesita dinero. ¿Y a quién se lo va a quitar? Al rico. Sí, al rico, al que tiene algo. Y el que tiene algo, cualquier cosa, es rico. Por poco que tenga, algo añade a las arcas públicas. Voy a utilizar bastante ironía y sarcasmo, porque si no, de otra manera, pues te acabas enfadando con determinadas cosas. Entonces, en este momento, aquí jugaban 3 estamentos oficiales para que esto se materializase o quedase como comunero de los dos pueblos. Uno era la Diputación Provincial de Burgos, que en primera instancia era la que tenía que defender los intereses de los municipios. Por otro lado tenemos el gobierno provincial, que vendría a ser la subdelegación del gobierno que hay en este momento, que representa al Estado central, desde Madrid. Y luego tenemos a la Administración de Economía, que es el brazo ejecutor de cómo sacar dinero en los pueblos, que es el Ministerio de Hacienda. Luego, entre estos 3 estamentos oficiales, se jugaba el que nuestros pueblos tuviesen comunero o no. Ahora bien, el comunero se defendió porque partía de una serie de circunstancias muy concretas, que veremos a continuación. Lo que ahora voy a decir son 4 conceptos económicos, y algunos de ellos jurídicos puede ser pesado, pero voy a intentar ser muy claro y voy a poner los ejemplos. Si hay algún abogado me dirá, eso hay que matizarlo. Sí, ya lo sé, pero por el interés de todos, vamos a procurar resumirlo. La desamortización del comunero que se produjo en 1860 se produjo mediante una ley que con ese rango que tiene legal y con ese poder que tiene el Estado, se hace de obligado cumplimiento y no puede rechistar. O sí, como vemos que luego nuestros abuelos rechistaron. ¿Qué es una desamortización? Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, dice que es una expropiación, una liberalización o una secularización. ¿En cuál de estos capítulos entró el comunero? Porque en función de dónde entrase, la defensa que tenían que hacer los dos ayuntamientos era diferente. Entonces, desamortizar, simple y llanamente, es que yo, Estado, digo que tú lo que tienes ya no es tuyo. Me lo apropio yo, lo subasto, el dinero que saco lo meto a las arcas públicas, al Ministerio de Hacienda y tapo agujeros de deudas que tengo o para lo que quiera gastarlo. Pero tú te quedas sin ello. ¿Qué tienes que decir? Nada. Porque yo, Estado, te lo desamortizo y no recibes absolutamente nada en compensación. La expropiación, sin embargo, que la Academia dice que es un sinónimo de desamortización, tiene una peculiaridad. Vamos a poner un ejemplo. Se ha ampliado la carretera que une
Careruega con Arauzo, la que une Arauzo con Huerta, y ha habido que ensanchar la carretera. Ahí se ha expropiado, ha habido una compensación. Luego eso no es una desamortización, es una expropiación porque tiene una compensación económica. Luego hay una liberalización, que vamos a ver qué es, y una secularización. Cuando hablamos de desamortizaciones, lo primero que nos surge, ¿qué es? Mendizábal, ¿no? Mendizábal. Bueno, pues no solamente hubo la de Mendizábal, que es la más gorda y que afectó al clero, pero no al clero secular, al de los arzobispados, sino al regular, el que está arreglado, al de los monasterios y conventos. Ese fue el de 1836. El que a nosotros nos afectó fue el de Pascual Madó de 1855. Pero entre medias hubo muchas más desamortizaciones. Da igual el color del gobierno que esté. Gobierno liberal, no liberal, conservador, estado absolutista, es igual. ¿Necesito dinero? A apropiármelo del que lo tiene. Desamortizaciones hubo desde la época de Godoy, 1798, hasta la época de Primo de Rivera de 1924. ¿Qué supone esto? Pues que podemos decir, Jorín, Primo de Rivera, ahora está muy de moda. No, no es José Antonio, es Miguel Primo de Rivera, el general, su padre. Y os recuerdo una cosa, que aquí no hay izquierdas ni derechas. Uno de los ministros, el que llevaba la función social del gobierno de la dictadura de Primo de Rivera, se llamaba Francisco Largo Caballero. ¿Os suena? Pues ahora, si alguien piensa que solamente los de un extremo y los de otro han desamortizado, aquí tenemos a todos metidos. Pero hubo otras desamortizaciones que fueron por motivos políticos, como la de los jesuitas con Carlos III a mediados del siglo XVIII, que fue anteriores a esta, pero no hizo falta ni un decreto, simplemente se dijo fuera y se les expulsó inclusive de España, de Francia, de Alemania, pero eso ya fue otro tema más grave porque era político. La expropiación consiste en que te indemniza el Estado con lo que considere oportuno. En el caso de aquí de las tierras que se han expropiado recientemente por la ampliación de la cantera, volvemos a un nuevo ejemplo, se ha expropiado por el valor de aproximadamente 3.000 euros la hectárea, más un lucro cesante, que es el beneficio que deja de obtener al no ser propietario de esa tierra. Bueno, pues te pagan algo más de 3.000. La confiscación es una expropiación, pero que te quedas sin nada. Es muy parecida a la desamortización. El embargo, tienes una deuda tributaria, por la razón que sea, y te quedas sin una propiedad o sin un fondo. El expolio, ¿cuándo se ha producido aquí un expolio? El más gordo que hubo, cuando la invasión de los franceses. Eso era un expolio. Entraban y arrasaban con lo que podían y se llevaban lo que les apetecía. El desposeimiento es otra figura legal que consiste en que dejas de tener tu propiedad de algo, pero es otra figura diferente. Y luego la incautación. En un momento determinado, un estado de guerra, el Estado necesita camiones y dicen, tus camiones me los quedo, tus acémilas me las quedo, tus carros me los quedo. Luego, no, pues, por lo general, no suelen volver. Luego, no tiene que ver nada la expropiación con lo que aquí ocurrió. La liberalización. Los estados liberales del 19 lo que hicieron fue eliminar, cambiar normas que decían que eran restrictivas. No nos engañemos. Pusieron otras que eran todavía más, si no restrictivas, coercitivas. Hasta que podemos llegar al ámbito anarcosindicalista en el que dices aquí, no hay normas, no hay absolutamente nada, pero no deja de ser una norma, la anarquía total, ¿no? Si nos vamos de la liberalización, ¿qué es lo que ocurrió con la secularización? Bueno, un inciso. Dentro de la liberalización hay un Estado progresista que fue específico en España, que era el liberal radical español, que fueron precisamente en esos momentos en los que se produjeron las desamortizaciones. Se llamaban avanzados, renovadores, progres, reformistas. No estoy sacando de los titulares de los periódicos estas palabras. Están en los periódicos del siglo XIX. Si alguien en el siglo XXI se apropia de esos conceptos y se siente aludido o bien no esté de acuerdo, bueno, pues luego lo veremos en el debate en el último cuarto de hora, pero todo esto está sacado del siglo XIX. Secularización. El Estado necesita dinero, sería en la época de Mendizábal, y dice, ¿quién es el mayor poseedor de tierras? ¿Quién es el mayor poseedor de grandes edificios? La Iglesia, pero no toda la Iglesia. El Estado se fijó solo y exclusivamente en la Iglesia, pero en el poder regular, no en el poder eclesiástico secular de los arzobispados. Esos quedaron eximidos. Realmente fueron los monasterios y los conventos los que perdieron sus propiedades y fueron exclaustrados. Los llamaban manos muertas, de unos decretos de manos muertas, que suponía que tú
como organización regular eclesiástica, al no poder vender ni enajenar absolutamente nada del monasterio, solamente acumular, esos bienes no estaban en el mercado, en el libre mercado, y asumía el Estado liberal radical que eso era malo, había que ponerlos en el mercado. La verdad es que los pusieron en lotes tan grandes que los que estaban trabajando las tierras no pudieron optar a la puja, y muchos ayuntamientos tampoco pudieron pujar, porque eran unas cantidades muy grandes, una de dos: o disponías del efectivo o tenías capacidad de endeudamiento, que alguien te prestase dinero, y si no tenías ni lo uno ni lo otro, no podías pujar. Lo que hicieron fue concentrar grandes cantidades de tierras que antes estaban en manos de los monasterios o conventos en manos de unos pocos propietarios, la oligarquía burguesía que tenía dinero. Decían que el conde de Romanones era el mayor propietario de Guadalajara. ¿Os suenan los montes que se quemaron hace unos años en Guadalajara, que eran pinares y demás? Bueno, pues esa concentración se produjo ya en la época de la desamortización de Mendizábal. Una parte de los monasterios y otra parte de los ayuntamientos. Ya hemos cogido al mayor de los propietarios y le hemos dejado sin tierras. Les hemos echado a los monasterios. Aquí tenemos el ejemplo de Espeja de San Marcelino, tenemos el de Silos, tenemos el de David, y no nos vayamos más lejos. Ya tenemos 3 en un radio de 35 o 40 kilómetros. ¿Qué quedaba? El siguiente mayor propietario, ¿quién era? La suma de todos los ayuntamientos. Pero aquí los ayuntamientos tenían un fuero especial, que era el de bienes de dominio público, del común, que serían, por ejemplo, vamos a los ayuntamientos, mira que a los dos alcaldes, abrimos el listado de las propiedades, veremos que ahí están todas las escrituras de las propiedades. Y estaría aquí la plaza, estaría en Arauzo la otra plaza, están las calles, los caminos, eso es enajenable. Y además es para uso de cualquiera que pueda pasar. Luego, en principio, eso no te lo van a embargar, luego, cuidado. Los bienes del común, ahí viene lo de comunero, este monte estaba como comunero, no se pueden embargar, según la legislación. Luego la puedes cambiar y lo embargas, y no pasa nada. Todo depende del gobierno que esté en cada momento. Y luego hay otra serie de bienes que son patrimoniales, que se llaman de propio. Serían esos bienes como un molino, que es del ayuntamiento, y lo arrienda, lo saca a subasta. Un derecho como el de la carnicería o el de la taberna, que hasta mediados del siglo XX se sacaba a subasta. Eso sí que podía ser embargable porque era un bien propio patrimonial. Y ese patrimonio se podía embargar. Luego aquí la cuestión está en que podías embargar los montes en función de si eran considerados propios o si eran considerados del común. Y aquí cometieron un error, una pequeña falta, un pecado venial, los dos ayuntamientos en el comunero, y es lo que utilizó el gobierno de aquel momento, el de Madoz, para expropiarlo, para desamortizarlo. Vamos a seguir. Bueno, hemos dicho que los ayuntamientos tenían unos bienes propios. Desde la invasión de los franceses, los ayuntamientos tenían muchos de ellos deudas que estaban soportadas por letras, estaban soportadas por endeudamiento. Como por ejemplo, en Huerta no lo sé, pero en Arauzo estaba el primer molino embargado y estaba también la casa de Mila de Domiciano, que era la casa del practicante. Esos dos, para conseguir dinero, pues se pidió dinero a un prestamista y se le puso eso como un valor. Luego no se pudo devolver y se embargó. Y lo otro, pues, quien fuese, en este caso un tal Tomás Conde Ruiz, que era un comerciante pasiego que se asentó en Arauzo. Pero los ayuntamientos, ante la necesidad de efectivo, lo que hicieron fue hablar con la Diputación, que existe desde 1814, y esto está sacado de una de las escrituras que hay en el Ayuntamiento de Arauzo. Escritura de venta de la pradera de la dehesa de abajo frente a los prados. Ahora vas a Arauzo y dices que aquello era un terreno que era propio del ayuntamiento y que lo alquilaba, lo arrendaba, lo subastaba por un tiempo determinado, y que allí había no lo que encontramos hoy en día, sino que lo que había eran cerdos en montanera, como los puedes tener en Salamanca, con sus árboles, y dices, no me lo creo. Bueno, pues los documentos así te lo dicen. Esas dehesas eran para bueyes, eran para cerdos sobre todo, y estaban en montanera. Los ayuntamientos empezaron a vender los bienes propios. Diputación te dejaba vender si para equilibrar el presupuesto y poder dar los servicios mínimos que estabas obligado, no disponías de ingresos
por parte de los impuestos que ponías a los empadronados, a los vecinos, y solo te quedaba vender. Pero ya sabemos lo que hacemos cuando vendemos para comer, que acabas vendiendo todo y luego de qué comes, ¿verdad? Luego, no es bueno vender las herramientas de trabajo. Bueno, pues como este ejemplo, hay bastantes más. Luego, ya los ayuntamientos, una buena parte de los bienes propios, se deshicieron de ellos por pura necesidad. Y era legal, porque la Diputación se lo autorizó. El comunero de Arauzo. Tenemos ahí una escritura, esta letra de Benito Barbadillo, un secretario que hubo a principios del siglo XX hasta los años 40-42 que falleció, el de los foros. Es el abuelo de los foros que conoceréis. Bueno, pues estaba el secretario y vio una escritura que le pareció muy curiosa sobre el comunero y la puso en una portada, que es esta. Era de 1672. Yo creo que fue en esta escritura en la que se basaron para conseguir revertir la venta del comunero. ¿Y qué decía esta escritura? Oh, no pretendamos leerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar la página que nos da el ordenador y aquí he transcrito algunas de las frases que son entresacadas del total de la escritura, que tiene como unas 16 páginas. Dice que ambas villas están muy descontentas y con poca unión, y esto se lo dicen a los alcaldes, porque habían segregado en dos mitades el comunero, de aquí para ti y de aquí para mí. Y fijaos lo que dicen los vecinos, y que antes que la dicha partición y división se hiciese, estaban muy hermanados y se conservaban, ayudaban la una a la otra en sus ocasiones lances que se le ofrecían. Luego unos párrafos más adelante dice: como tenemos muy bien reconocido y mirado la conservación que antiguamente teníamos y utilidad queremos seguir, y que nuestros antecesores y pasados lo tenían muy bien visto y airado y ajustado, y tenían una buena gobernación en conservarse de la forma y manera que se conservaban antes de dicha sentencia arbitraria y se hiciese la dicha partición y división de términos, y que ahora nuevamente nos volvamos a ajustar y componer. Y les dicen a los alcaldes, a todo el ayuntamiento: erraron el gozo, aprovechamiento de ellos, así empastar las hierbas con los ganados, beber las aguas, cortar leña y demás aprovechamientos. Este documento del siglo XVII, hay otros dos documentos más, pero son tan claros como este. Dicen: esto tiene que ser un comunero, y te lo está definiendo como comunero. Podrás tener un Estado que diga que no lo es, pero si tú lo defiendes como un abogado peleón, pues al final te dice: pero si lo están diciendo en el siglo XVII, que esto no se arrendaba. Y entraban por turno y los vecinos, tanto de un pueblo como de otros, ya no sé cómo lo harían, con sus ovejas, con sus bueyes. Un poco más arriba del comunero a la izquierda está la dehesa donde se cortó el pino de Arauzo y el pino de Doña Santos en mayo. Y eso era una dehesa boyal, donde estaban los bueyes. En el alto de la Virgen de Pinarejos a la derecha hay una explanada donde ahí estuvo hasta los años 80 del siglo pasado las últimas vacas de un nieto del que puso la portada aquí, de José Luis Álvaro Barbadillo, que muchos lo habéis conocido. Bueno, pues este documento yo creo que fue uno de los que se aportaron al Ministerio de Hacienda, o el que más importancia tuvo. Seguro que en el ayuntamiento aquí lo hubo, pero se perdería. Afortunadamente había una copia en uno de los dos ayuntamientos. Vamos a la desamortización. Un mal día, porque no puede ser un buen día, te enteras por el Boletín Oficial del Estado, que se llamaba, en este caso fue un suplemento, y era La Gaceta de Madrid, del domingo 3 de junio de 1855. Dice: doña Isabel II, por la gracia de Dios, no. Isabel II no hizo nada. Era una reina constitucional. Tenía que firmar, como ocurre ahora, lo que el gobierno que había de turno le pasaba a la firma. Dice, título primero: bienes declarados en estado de venta y condiciones generales de su enajenación. Vamos a leer esto. Se declaran en estado de venta con arreglo a las prescripciones de la presente ley y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos. Esto es porque no me he tomado un café de chupito. Y tenían razón mis amigos los herreros, que me han dicho: no te vayas tan pronto. Y entonces dicen: ¿a quién? Al Estado. Pero los ayuntamientos son parte del Estado, son un brazo ejecutor del Estado en cada localidad. Al clero, a las órdenes militares, las que existían entonces, a las cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del exinfante don Carlos, que bueno, a nosotros no nos afectaba, a los propios y comunes de los pueblos,
Resulta que la anterior desamortización fue solo contra los bienes propios, no contra los comunes de los ayuntamientos, pero no tocaron nada en el anterior, porque recaudaron suficiente dinero con la desamortización del clero regular de las órdenes religiosas y se dieron por satisfechos. Pero unos años más tarde dijeron, si aquello funcionó, vamos a sacar otro decreto. Y Pascual Madoz, como ministro de Hacienda, dijo, voy a ser muy creativo, voy a hacer lo mismo que Mendizábal. E hizo exactamente lo mismo, le calcó. Y luego dice, a la beneficencia, a la instrucción pública, que son las escuelas, y a cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas. Es decir, a esos estamentos que no pueden venderlo en muchos casos. Las obras pías, las instrucciones públicas de las escuelas no se podía vender, pero era un servicio público y eso es inajenable. Lo que es el edificio. Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas. Ya estén o no mandados vender por leyes anteriores. Fijaos, esto es tan genérico que ponía en venta absolutamente todo. Pero dicen, bueno, quizás nos hemos pasado. Vamos a ver las restricciones. Y pusieron una serie de restricciones. Esto ya es para reírse. Exceptuándose de lo dispuesto en el anterior artículo lo siguiente. Primero, los edificios y fincas destinados o que el gobierno destinara al servicio público. Está muy bien. El Palacio Real, el de las Cortes, cuarteles, podemos imaginar, ayuntamientos. Segundo, los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción. Pero no dijimos que estaban todos metidos aquí. Luego, querían decir que aun estando todos, el Estado podía decir, este sí podría estar, pero le saco. Luego ya sabes que tienes que empezar a presionar al Estado para que te meta dentro de las excepciones, porque también está puesta de forma muy genérica. Tercero, el palacio morada de cada uno de sus muy reverendísimos arzobispos y obispos, y las rectorías o casas destinadas para habitación de curas párrocos con los huertos, jardines o ellas anejos. Bueno, ya está claro, ¿no? No me quedan apenas conventos y monasterios, pero voy a asumir también al clero secular y voy a seguir todavía más. ¿A quiénes? Cuarto, las huertas y jardines pertenecientes al Instituto de las Escuelas Pías. Las obras pías, las capellanías, eran unas instituciones como las fundaciones hoy en día. Tú pones un capital o pones un negocio que produce unos beneficios y esos beneficios son los que los destinas a esa fundación. Bueno, pues podían ser enajenables, pero ahí dejan que algunas las puedes tú eximir. ¿A quiénes vas a eximir? A los que más protesten y mejor presenten su batalla legal para resistirse. Quinto, los bienes de capellanías eclesiásticas. Bueno, ya los he mencionado. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna al gobierno. A ver, me estás diciendo que aquí expropiamos todo, lo desamortizamos, y allí me dices que yo como legislador le estoy dando al Ejecutivo, al gobierno, la potestad de decir esto sí, porque es todo, pero esto no, porque yo lo digo. ¿Os dais cuenta qué arbitrariedad? ¿Os dais cuenta qué arbitrariedad? Luego, cuando veamos quiénes compraron el comunero, lo vais a entender. Alguno que alguna vez se lo he comentado ya está diciendo con la cabeza, qué sinvergüenzas, ¿no? Estoy hablando del siglo pasado, no del XXI. Luego dice, las minas de Almadén, porque eran clave por el mercurio, para procesos industriales. Las salinas, porque era clave la sal como conservante, y era hoy lo despreciamos, pero la sal era un elemento de primer orden para conservar elementos. Y luego el noveno dice, los terrenos que son hoy de aprovechamiento común, previa declaración de serlo, hecha por el gobierno, oyendo al ayuntamiento y diputación provinciales respectivos. Ahí es donde daba el pie a los ayuntamientos, acogiéndose a la novena parte del artículo segundo, para solicitar las exenciones. Vamos a ver qué pasó entonces. Si todo está tan claro, yo esto lo he tenido claro después de leerlo, pero al principio me costaba entender lo que pudiesen ser desde el legislativo tan sinvergüenzas y desde el ejecutivo tan poco honrados. He prometido no hablar del gobierno. Vemos que esto le da una ocasión a los abogados para poder ver que pueden tener clientes a quienes dan servicios para los litigios que se iban a originar. En este caso, en Arauzo se guarda que es de Manuel Malo de Molina, abogados, agente de negocios de la calle del Pez, y le hace una carta tipo que le manda a este ayuntamiento, al alcalde de ella, escrito a mano. Como esta enviaría miles, por miles enviaría a todos los ayuntamientos, porque de una forma u otra todos tendrían algún bien que podría estar afectado. Lo pongo como ejemplo de negocio que
que se hizo. Luego aquí hay otro abogado del 7 de junio de 1861, este es el mismo Manuel Malo, y le da, ya se conoce que entraron en conversaciones, y le da una serie de pautas. Como todo el texto es muy largo, vamos a leer lo esencial. Han informado a usted muy bien, le dice al alcalde, de que la venta de estos montes no perjudica para declararlos que sean de aprovechamiento común y se anule su venta. Aunque estén vendidos, podemos protestar, porque por el hecho administrativo del silencio, si tú recurrías y no te contestaban, ¿qué pasaba? Porque te han dicho que no. Bueno, es otra sinvergonzonada. Tú a mi administración me tienes que responder siempre y razonármelo. Esa es mi opinión. No sé cuál será la vuestra. Para ello es necesario que ese pueblo y su copartícipe Huerta de Rey instruyan un expediente en los términos que previene una circular de la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado del 4 de agosto. Luego, la ley que vimos en la Gaceta de Madrid se complementaba con otra serie de reglamentos que salieron posteriormente. Y había que leérselos todos, porque todos te podían dar la pista para defenderte. Y dice, haga usted que busque en el boletín, instruya al expediente, remítalo a Burgos y cuide usted que se mande a la Dirección General de la Administración, que era la de Hacienda. Y con su avío, yo me encargo de que tenga buen resultado. Los abogados siempre te van a decir esto. No te dice nada nuevo. Puede ser un poco cursi a veces la forma en que se expresan, pero a mí me encanta porque es una forma de hablar que hoy no utilizamos y que a veces para entenderla tienes que leerlo dos veces. Luego, fijaos que este abogado ya le está dando las pistas a los dos alcaldes. Una que tienen que ir juntos y otra que tienen que instruir un expediente. Bueno, pues entre comunicación y comunicación se van pasando los meses. Ya se había producido la venta y ya no era de los dos pueblos el comunero. Dice, comunicaciones entre los alcaldes de 1861 y lentitud en las gestiones oficiales. Y las fechas fijas para reclamaciones. Se les iba atragantando a los dos alcaldes las fechas de prescripción con los momentos en los que podían alegar. Se les atragantó. A nuestros abuelos se les atragantó. Vamos a ver en concreto. Se queja, en este caso, el abogado, dice, Huerta de Rey, señor alcalde de Arauzo de Miel, enterado del contenido de la suya fecha de hoy, en la que me dice usted, puedo pasar para tratar sobre el expediente del comunero. Digo, que tengo que juntar al ayuntamiento, le dice el alcalde de Huerta de Rey, al de Arauzo de Miel, y han de ver su contenido, y con la resolución le verificaré. En cuanto a lo que dice dicho señor, se refiere al abogado anterior, que se forme dicho expediente, según manda en la circular del 4 de agosto, me he enterado de ella. Pasaré lo antes posible y hablamos. En aquel momento era Julián Perdiguero. Claro, esto produce una serie de lentitudes que si el alcalde, cada vez que tenía que dar un paso, tenía que juntar al pleno y entre todos entender lo que tenían que hacer, votar, y votar qué es lo que se tenía que hacer, el abogado les estaba diciendo que así los plazos se los comían con patatas y que por prescripción de no haber alegado convenientemente en su momento, aunque no tuviese razón, podías perder el derecho a protestar. Sé que esto puede sonar raro desde el punto de vista legal, pero hoy en día nos ocurre 3/4 de lo mismo en muchos aspectos. Bueno, Guillermo García asesora en este caso desde Burgos a Juan Elías Mamblona, que era el alcalde de Arauzo de Miel. Bueno, tiene una letra, como veis, se puede leer, es un poco complicada, pero vamos a ver lo que dice, lo esencial. En Burgos dice, amigo Juan, contestando a su apreciable del 28, expediente del aprovechamiento común del monte de esa villa y Huerta de Rey, y que nada podrá conseguirse por la orden nueva de la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado, yo creo lo contrario. Yo me les imagino a los dos alcaldes ya desesperados, lo hemos perdido. Y este le dice, yo creo todo lo contrario. Donde estos veían caos y pérdida, el otro le dice, como buen abogado, porque cobraría por minuta, ¿no?, por consulta, que no, que esto todavía se puede pelear. Si se atiende al espíritu de aquella, a todo lo que antes os he hablado y que sé que después de comer esto puede resultar complicado, nos podemos ver otro día por la mañana a primera hora si estamos todos más despejados, ahí es donde estuvo la clave para que pudiesen protestar. Dice, ¿no es verdad que antes de venderse el monte se hizo por las dos villas la reclamación conveniente, la cual vino a informe a la Comisión de Ventas de esta provincia? Y nunca se les respondió, ni que tenían razón ni que dejaban de tenerla. Luego creo que haya derecho. Y lo que a mi juicio debería hacerse ahora es una solicitud entre ambos pueblos recordando la anterior, de que yo alegué y no me has contestado, en vista de la orden arriba indicada, con el fin de que se activen y lleven los trámites debidos. Y luego vendieron en el comunero, necesitaban un equilibrio presupuestario
Y lo que hicieron fue decir, ¿quién quiere una carga de leña del comunero? Recordad que en el comunero no se subastaba nada. Y subastaron. Error. Mal, porque le está dando a la Comisión de Hacienda la razón de que el comunero, ¿cómo me dices que del siglo XVII y antes era de uso compartido por ambos pueblos y por cualquiera de los vecinos, como las calles por las que se circulan? No, porque tú me estás declarando unos ingresos en el presupuesto que han venido de la venta de unas cargas de leña. Ya está. Ahí cometieron un error. Pero bueno, según este abogado todavía se podía enmendar. De las ventas que hacía el ayuntamiento, perdón, de los ingresos que obtenía de las ventas que hubiese, tenía que pagar un 20% al Estado, a la Diputación y al Gobierno, y a Hacienda. Y de lo que podía dar a los vecinos como suerte del comunero, de los bienes del común, tenía que pagar también, pero un 5. Y resulta que habían pagado, como era comunero, un 5 en vez de un 20. O sea, encima, os mío a vosotros como alcaldes, ¿no? Porque a veces se nos hace bola, pero terminamos cometiendo desde los ayuntamientos pequeños errores que das pie al abogado del Estado para que pim, pam, pim, pam, pim, pam. Luego, ¿no? Hay que procurar ser muy metódicos y escuchar pues, a todo el que pueda saber algo, sobre todo de leyes, porque puedes estar dándoles a su vez a ellos pie a que te puedan litigar. Entonces, con esto, Guillermo García ya les estaba diciendo de que aquí cometisteis un error. Vamos a intentar no magnificarlo, vamos a decir que le pagamos el 20% de lo del comunero. Gracias por el agua. Y a partir de ahí vamos a seguir reclamando del derecho nulo que tienen los compradores sobre esa venta, porque protestamos, primero no se nos contestó, y en segundo lugar tenemos aquí escrituras de siglos anteriores donde clarísimamente, sobre todo esa de la partición y luego vuelta a unirse todas las dos partes que se habían segregado en una. Bueno, pues con esto ya tenían casi, no ganado nada, pero tenían una ventanita abierta para poder seguir litigando. ¿Quiénes fueron los compradores? Felipe Rica, no el que conocemos actualmente. No, estamos en 1860. No he llegado a ver exactamente si tiene aquí descendientes. Creo que no. Se fue a Madrid e hizo toda su fortuna luego allá en Madrid. Y su cuñado, Telesforo Monzón, diputado en Cortes, hace la ley del partido en el poder, entra en la subasta con su cuñado, que a lo mejor era el que tenía el dinero, y empieza a comprar. Luego, en el turno de luego si preguntas, mis queridos amigos y compañeros de la Cabaña Real de Carreteros os contarán que esta pareja no solamente compró aquí, sino que compró más arriba y muchas más hectáreas. ¿Qué es lo que decían aquí? Era suyo, legalmente, porque habían pagado. Luego el comunero era de ellos. Y dicen, el señor gobernador de la provincia, en decreto del 26 de junio último, estamos en el año 61, en vista de una queja producida por Telesforo Montejo, perdón, he puesto arriba Monzón, es Montejo, y Felipe Rica, vecinos de Madrid y compradores de ese monte del pueblo titulado Comunero, se ha servido ordenar que se prevenga a usted, le dice a los alcaldes, para que lo haga a esos vecinos el deber de respetar la propiedad que en dicho monte tienen los referidos compradores y que por lo tanto se abstengan de cometer atropello y abuso con los pastos, árboles y demás que comprenda dicha finca. Lo que pongo en su conocimiento de usted y para que no se dé lugar por los vecinos de ese pueblo a quejas de ninguna especie. Acusándome recibo de esta comunicación. El gobernador le hacía responsable a cada uno de los dos alcaldes de si seguían entrando los vecinos a hacerlo como lo habían hecho sus padres, sus abuelos. ¿Os imagináis a los vecinos que les decís que no pueden entrar lo que habían hecho sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos? ¿Os iban a hacer caso? ¿O sí o no? Probablemente no. Bueno, pues los alcaldes ahí estaban en una tesitura en la que o cometían ilegalidad y dejaban que siguiese haciendo, o podían tener ellos, porque ellos eran los obligados a cumplir la ley de no entrar en esta finca. Estos señores compraron un monte muy grande. Felipe Rica lo debía conocer muy bien de cuando estuvo aquí en Arauzo, no sé hasta qué edad estuvo viviendo en Arauzo, pero lo conocía. Pero no tenía claro cuáles eran los límites del comunero. Pero al precio al que lo compraron, y sabiendo de la calidad y los recursos de la finca, dijo, esto barato. Le diría a su cuñado, esto barato, y lo compraron. Pero no sabían cuáles eran los mojones. Y
escribe en una carta que dice: el señor administrador principal de propiedades del Estado y derechos del Estado de esta provincia, con fecha 31 de julio último, me ha pasado el siguiente oficio. El gobernador, de acuerdo con esta oficina, se ha servido resolver que se les facilite a su costa, por los alcaldes de los pueblos de Huerta del Rey y Aluzo de Miel, a quienes perteneció, ya no es vuestro el comunero, una copia de literal del último amojonamiento hecho del monte el comunero, lo cual les iba a poder dar lugar a colocar estacas y a decir dónde podían o no pasar los vecinos de Huerta y de Arauzo. Sabían que estaban entrando, pero tampoco sabían muy bien dónde estaban las lindes. Lo digo a usted por resolución a instancia del 21 de junio último, Pablo Roda, toma ya. En este caso era el gobernador civil. Señores Don Telesforo, Montejo y Felipe Rica, vecinos de Madrid, dicen: en su consecuencia, atendido a que, según me ha manifestado por el alcalde de Huerta del Rey, la última mojonera se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento, no duda en que lo mandado por este oficio transcrito, cuyo original no tenga inconveniente en poner a su disposición, si lo viera necesario, se servirá usted de dar las órdenes oportunas para que se me facilite la referida copia de la última mojonera, rogándole tenga así efecto a la mayor brevedad y se sirva indicándome el día y la hora que podré pasar a recogerla. Dios guarde usted muchos años en Huerta de Rey. Felipe Rica estaba en ese momento aquí en Huerta de Rey. Y como no estaba la mojonera aquí, que solamente hicieron una copia y estaba en el Ayuntamiento de Arauzo, le está diciendo que a cosa hecha me la tienes que dar porque el gobernador civil te está ordenando que lo hagas. Imaginaos la presión sobre los alcaldes. Y a todo esto ellos intentando defender y que se revertiese la propiedad. Aquí tenemos una carta del abogado Guillermo García de Burgos y se queja de la tardanza de una decisión por el Ayuntamiento de Huerta del Rey. ¿Qué es lo que dice? A ver, que ha tocado, que no pasa nada, José Antonio, ha tocado, era así de vuelta. Dice: amigo Juan Elías, esta mañana he recibido tu carta del 4 y enterado de su contenido, te digo que me parece mentira que los de Huerta sean tan incrédulos y que digan que no han recibido el oficio. No puedes decir, a ver, esto digo con sarcasmo, no puedes decir nunca ante la administración que no has recibido un oficio, porque los plazos siguen, te pasan por encima como un rodillo y cuando te des cuenta ni has alegado, has perdido los derechos y te ves absolutamente indefenso. Y dice: comprendiendo que el oficio adjunto es para los dos ayuntamientos y la contestación y cumplimiento debe de ser por ambos, no servía por uno, por cuya razón no hace falta más que hacer lo que yo le decía en mi anterior sin descuidarlo. Y en caso de que los de Huerta, ahí ya lo he cortado, le dice cómo debe proceder. Pero ¿qué es lo que decían los de Huerta? El ayuntamiento, que me tengo que reunir con todos los concejales y algunos serían arrieros, que no estaban aquí todos los días, no se les podía reunir. El caso es que, fijaos que esto lleva fecha del 10 de agosto y 48 horas más tarde se reúnen en el Ayuntamiento de Aluzo de Miel todos los concejales, los dos alcaldes, y toman una decisión, para hacerlo así breve, que es muy importante, y es que nombran a los dos alcaldes con capacidad suficiente para obrar y tomar las decisiones que considerasen oportunas en este punto. No podían esperar a tenerse que reunir cada vez que recibían un oficio. Las comunicaciones no son tan rápidas como hoy, porque se pasaban los plazos y perdían la capacidad de poder defenderse. Y esto ya parece ser que les funcionó. Se celebró un pleno en el ayuntamiento y ahí tenemos un lapsus de tiempo de 4 años en los que no encontraba absolutamente nada, pero de repente me encuentro en un pleno que dice 18 de febrero de 1865, pleno de ambos ayuntamientos anunciando la revocación de la venta del comunero. Luego, después de todas las batallas anteriores, se produjeron en 2 años, 60 y 61, no hay nada, no he encontrado nada, pero sí esta noticia de que revertió. Lo que ya sabemos que fueron 5 años los que estuvieron en manos de Felipe Rica y de Telesforo Montejo, de su cuñado. Y ahí no acabó la cosa. Estos señores estuvieron litigando desde el 65 hasta el 71 porque se les indemnizase por las obras y gastos que habían tenido en el comunero. Y ya no hay más documentación al respecto, porque esta es una sentencia que hace no un tribunal judicial, sino una sentencia que viene de la Administración Económica y que la dio por buena el gobernador civil, en la que dice pagar 24.000 reales. Aquí tenemos la hoja de tu voz en Pinares, de fecha del 12 al 28 de abril del 22, en la que leíste tú, Enrique, y te llamó la atención, en la que pongo algunos detalles que no están explicados aquí y otros
que los he explicado aquí pero que no están aquí. No puedes poner en poco tiempo, en poco espacio, toda la información que hay, pero sí que en 2 años parece ser que fue suficiente como para que lo que hiciesen surtiese efecto, y algo más que hicieron en los siguientes años que no sabemos qué es. Si untaron así a alguien de alguna manera, no sabemos qué pasó, pero al final el comunero revirtió de nuevo a los 2 ayuntamientos. Luego, ¿aprendizaje que se saca de aquí? Pues que ante una resolución oficial, la ley hay que leérsela muy bien y ver cuáles son los resquicios por los que te puedes mover y pelearlo. Nadie te lo va a regalar. Ni por casualidad lo vas a poder revertir una determinada situación. Tienes tú que pelearla. Nadie te la va a regalar desde el Estado, porque el Estado es contra quien estás actuando, como fue en este supuesto. La información que no doy aquí, la información que no está escrita aquí, la tenéis en la biblioteca de aquí de Huerta del Rey, en el segundo libro que escribí de Arauzo de Mier. Ahí está puesta a vuestra disposición. Y yo creo que los que se merecen un aplauso son nuestros alcaldes, nuestros concejales de aquel momento, nuestros tatarabuelos, porque lograron revertir una situación muy fastidiada, muy fastidiada, y lograron en ese pulso al Estado, en este caso, al Ministerio de Hacienda. ¿No le damos un aplauso a nuestros abuelos? Bueno, y como vamos de historia en historia, vamos a hacerles un regalo a nuestros amigos de la Cabaña Real de Carreteros. Esta es una fotografía del 13 de septiembre de 1959, que la tenéis en el otro libro que escribí, en el libro primero de Arauzo de Mier, porque veo le tienes, ¿verdad? Seguramente, y has visto la fotografía. Reconoceréis, supongo yo, algunas de las personas que hay aquí. Fijaos lo que pone arriba: Huerta del Rey, Ribera y Sierra. Con esta carreta presentaron al pueblo. Hubo otra que presentó Arauzo, las 2 obtuvieron premio, había 2 premios para grupos, pues ya está. Pues a los 2 le dieron premio. Es una fotografía de Cede, el fotógrafo histórico de aquí de Burgos, de 1920-25, que empezó a hacer fotografías, hasta el 70, o sea, 50 años de fotografías de Burgos. Es probable que alguno reconozcáis a algún familiar. Yo lamentablemente no lo conozco. Actuó el grupo de danzas Justo del Río, también estuvo el Orfeón Donostiarra, luego posteriormente estuvieron también la Virgen de Arandilla otro día. De ahí no tengo fotografías, estas son de la Virgen de Pinarejos, que es donde se hicieron. Y bueno, ¿os dais cuenta como aquí también fuimos carreteros y tuvimos un carro como el vuestro? Y con radios de los de verdad. No de goma y inflados, que ya sé que ahora no se podría ir con las llantas por las carreteras asfaltadas, porque es una pena, se destrozarían, aparte que habría una multa. Y aquí tenemos las vacas serranas. No sé si aquí ya había vacas o si se trajeron solo para esta ocasión, pero el hecho es que aquí también fuimos carreteros, que si lo teníamos constatado gracias a esta fotografía, pues estamos viendo algunos de nuestros arrieros. Y bueno, ya para acabar, deciros que a los que os gusta la historia tenemos un fantástico libro que se escribió hace muchos años sobre Huerta, que no debe faltar en la biblioteca de ningún huertaño. Tenemos la revista Zarabí, que entiendo que muchos las tendréis coleccionadas, donde hay infinidad de anécdotas que no están en el libro anterior, en la cual tuve el placer también de colaborar con vosotros. Tenemos también el libro monográfico sobre el incendio de Huerta del Rey, de Vicente Vivancos, que está también por aquí. Yo, perdonadme la inmodestia, pero también en el libro primero de Arauzo de Mier tenéis bastante información, como el del documento ese que os he mostrado, de la concordia que hubo para volver otra vez a unir el comunero en una sola finca a petición de los vecinos. Y bueno, ya por mi parte pasamos, no sé cómo vamos de tiempo. Os doy las gracias por vuestra asistencia. Si tenéis alguna pregunta y sé contestarla, la contestaré. Y si no, pues me la apuntaré para otras ocasiones en que nos veamos. Muchas gracias.